La idea, bueno, es tratar de, en este módulo, hablar de temas de epilepsia refractaria y de psicocirugía o cirugía del trastorno comportamental. Vamos a estar con el doctor Carlos Vázquez, locatárico aquí de Perú, y él nos va a presentar al doctor Carlos Barzal. Buenas tardes con todos, agradecer a todos su presencia. Para iniciar con este módulo de epilepsia y psicocirugía, vamos a presentar al doctor Carlos Barzal, quien ya estuvo en los anteriores, quien va a hablar sobre el tema epilepsia refractaria cuando cada crisis cuenta, soluciones desde el diagnóstico hasta el quirófano. El doctor Carlos Barzal es del hermano país de Ecuador. Es un médico cirujano ecuatoriano, egresado de la Universidad Católica de Cuenca, especialista en neurocirugía por la Universidad Católica de Chile, con subespecialización en neurocirugía funcional en la Universidad Albert Ludwig de Alemania. El doctor es ampliamente conocido en el área de neurocirugía funcional y sin más preámbulos le damos pase para iniciar la presentación. Adelante, doctor Carlos Barzal. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. La computadora está en un estatus convulsivo, así que se reinicie. Luego de haber pasado 3 horas de papito almuerzo por parte de la bolsa de la. Ahora sí puedo presentarte elegantemente. La cirugía de epilepsia es algo que ha venido cambiando desde los finales del siglo pasado al día de hoy en cambios constantes y frecuentes. Lo que hizo Penfield allá por 1960 en el Instituto de Montreal a lo que hacemos hoy en día prácticamente no tiene nada que ver. Pero en realidad sentó las bases de lo que es la cirugía de epilepsia actual. Entonces, ¿cuál era el principio fundamental de la cirugía de epilepsia? Tratar la refractariedad. Aquellos pacientes que estaban con 3 fármacos a dosis máximas toleradas y que a pesar de eso seguían presentando crisis convulsivas, había que buscar un porqué. Había que saber qué era lo que sucedía en esos pacientes y cómo la farmacodinámica y la farmacocinética en ellos estaba totalmente alterada al punto de no poder tener un control adecuado de las crisis. En aquella época se operaba apenas un 20%. A lo que llegamos actualmente, el 50%, como vamos a ver más tarde, llegar tal vez a un 70%, ha transcurrido una larga brecha de tiempo, hemos cambiado el siglo y entonces estamos prácticamente frente a una nueva era en lo que es cirugía de epilepsia. Los objetivos de esta charla: conocer justamente los cambios de los que les hablaba, entender el motivo de esos cambios, aprender sobre la efectividad de las nuevas indicaciones, comparar las indicaciones antiguas con las nuevas e integrar a la cirugía de epilepsia como una patología neuroquirúrgica. Que sea el quehacer diario de los residentes de neurocirugía entrar también en una cirugía de epilepsia, así como entran en una cirugía de hernia de disco, como entran en una cirugía de un glioma. Tiene que estar integrado por lo menos las cirugías básicas. Entonces, este cuento empieza con el típico: había una vez pacientes que tenían epilepsia refractaria y los operaron. Colorín colorado, pero este cuento, señores, no se ha acabado. Estos son pacientes que se operaron a los 10, 20, 30 años de enfermedad, con daños cognitivos conductuales establecidos, una atrofia cortical demostrada, pérdidas sociales y económicas. ¿Por qué? Porque no solo es un paciente que está atado en la casa, sino que además necesita un familiar que lo cuide. Entonces son 2 pacientes que dejan de aportar económica y socialmente a esa familia. Esta historia tiene definitivamente que cambiar. En el año 2007 tuvimos el Congreso Mundial de Epilepsia en Singapur, en la cual se demostró que el periodo en el cual el paciente era diagnosticado de epilepsia refractaria al momento que llegaba a la cirugía transcurría en 35 años, 2007. Casi 20 años, casi 30 años más tarde o 40 años más tarde, resulta
que esa cifra ya cambió drásticamente. Ahora no son 35 años, ahora son 33 años. Ah, bueno. Entonces, está en nosotros justamente el poder establecer cuáles son los nuevos criterios para hacer que esta historia cambie en beneficio de los pacientes. Absolutamente todos los que manejamos pacientes con epilepsia hemos visto pacientes con depresión, hemos visto pacientes con psicosis, manías, ansiedad, suicidio, y las comorbilidades quirúrgicas son significativamente mucho más frecuentes en los pacientes epilépticos que en la población general, llegando a estar presentes hasta en un 50% de los pacientes con epilepsia. Es por eso que además de dar fármacos anticonvulsivantes, ojo, no fármacos antiepilépticos, porque ningún fármaco cura la epilepsia, son fármacos anticonvulsivantes, siempre debemos acompañarlos de medicamentos o antipsicóticos o medicamentos antidepresivos, además de lo que es la terapia conductual. Pero ¿qué pasa si llegamos a evitar esa refractariedad durante todo este largo periodo de tiempo? Vamos a tener mayores oportunidades de educación, con un menor índice de fracaso laboral, una mejor reinserción social y económica de esas dos personas, una mayor estabilidad familiar, menos riesgo de estatus epiléptico, que se presenta en un 1% de los pacientes anualmente y que va en contra del éxito de la cirugía de epilepsia, menor riesgo de trauma, alrededor de un 20% anual, cuando el riesgo de una cirugía de epilepsia en doble mortalidad es de 4%, es decir, tiene más riesgo si no se opera que si se opera, menor riesgo de muerte súbita que se presenta en 1 cada 1000 pacientes por año. Entonces, todo esto redunda en que definitivamente tenemos que aligerar esa carga. Ese periodo de tiempo es demasiado largo y además, lo más importante de todo es que, como vamos a ver más adelante, sí se puede prevenir la refractariedad. Este es un algoritmo de trabajo que se presentó en el 2012 en una de las publicaciones clásicas de Brody, en el cual el primer fármaco podía controlar el 50% de los pacientes con crisis convulsivas. Si añadíamos un segundo fármaco a pacientes que no se controlaban, apenas un 15% de ellos lograban un control de las crisis. Es decir, después de esto venía algo que a mí me pone los pelos de punta, que es la combinación racional de fármacos anticonvulsivantes que a los clínicos les encanta. No es que tenga nada contra ellos, pero en realidad hay que decir las cosas. Y luego de eso venían para la evaluación paracirúrgica. ¿Qué es lo que sucede con el control de crisis en epilepsia recién diagnosticada? Cuando tenemos el primer fármaco que va a actuar efectivamente en lo que es el 50% y luego añadamos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, no vamos a pasar más allá de un 65% de control de crisis. ¿Qué es lo que sucede entonces? No a la combinación racional de fármacos. Definitivamente, falló el segundo, vamos directamente a la evaluación paracirúrgica. ¿Cuáles son las indicaciones actuales para hacer cirugía de epilepsia? Primero vamos a hablar sobre lo que es la encefalopatía epiléptica. Es un grupo de desórdenes donde el paciente con epilepsia refractaria o actividad interintal en el electroencefalograma presenta daños cognitivos y déficits neurológicos progresivos. Las anormalidades epilépticas mismas contribuyen a la alteración progresiva de las funciones cerebrales y, lo que es peor, que estos se presentan por lo general en el cerebro inmaduro y en desarrollo de los niños. Entonces, en este cuadro podemos ver que efectivamente más del 70% de los pacientes con epilepsia van a, ojo, no epilepsia refractaria, epilepsia, van a tener alteraciones cognitivo-conductuales. Y para esto necesitamos un control precoz. ¿Por qué? Porque esa encefalopatía epiléptica influye definitivamente en lo que es el desarrollo, en lo que es el coeficiente intelectual de esos pacientes. Y está demostrado. Desde hace 20 años se empezó a demostrar que efectivamente la epilepsia a largo plazo provoca atrofia cortical y provoca estas alteraciones cognitivo-conductuales secundarias. Entonces, ¿cuándo referir a un centro de cirugía de epilepsia? Todo niño con persistencia de crisis generalizadas o focales, después de utilizar los dos fármacos anticonvulsivantes o por efectos inaceptables de los mismos. Muchas veces los pacientes con apenas 100 miligramos de Valcote presentan una serie de efectos secundarios que definitivamente nos obligan a cambiar de fármaco. Si con el segundo fármaco no funcionó tampoco, refiramos entonces a ese paciente a un centro de cirugía de epilepsia, aun cuando la resonancia magnética sea negativa.
Allá por el año 2006 ya la doctora Elaine Weil en Cleveland presentó los trabajos de qué pasaba con los niños operados con resonancias magnéticas que eran discordantes frente a los hallazgos electroencefalográficos e imagenológicos, en los cuales tenían un paciente con una esclerosis hipocampal derecha y un foco frontal independiente activo izquierdo. Los operaron. ¿Y qué pasó? Ese foco contralateral se apagó cuando retiraron las estructuras temporofaciales autónomas. Niños bajo 2 años, urgente referir para prevenir el retraso y el desarrollo de la encefalopatía epiléptica. Casos especiales en los cuales no necesitamos tiempo, no necesitamos probar absolutamente nada, como son la epilepsia del lóbulo temporal en las esclerosis temporomesiales, las displasias corticales visibles sin resonancia magnética, tumores con crisis convulsivas, porque muchas veces escuchamos decir, es un oligodendroglioma. Sí, tiene crisis convulsivas, pero ya están controladas. Perfecto, vamos a observarlo. No, vamos a ver más adelante lo peligroso que es observar esas patologías. La esclerosis tuberosa, el síndrome de Stuyer-Weber, la hemimegalencefalia, la encefalitis de Ramuse, los amartomas hipotalámicos. Entonces, la cirugía precoz debe ser considerada en todo niño con lesiones sobre áreas no elocuentes, incluso si tienen controlada su epilepsia con uno o 2 fármacos. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes que ya no son niños, con los adultos jóvenes? Ellos están dispuestos a asumir el déficit neurológico con tal de quitarse de encima la carga de la epilepsia. Incluso, como les decía, cuando hay esclerosis temporomesial discordante con los hallazgos electroencefalográficos, también deben ser referidos y, sobre todo, por el alto índice de éxito y la baja tasa de complicaciones, la prevención de lo que es la muerte súbita, los estados convulsivos y lo que es el deterioro cognitivo-conductual, mientras más precoz sea la cirugía. Es mejor curar la epilepsia que prevenir las crisis. En este paper así queda demostrado, en lo cual definitivamente mientras más temprano podamos operar al paciente con lesión y epilepsia, ojo, no epilepsia refractaria, y epilepsia, va a ser mucho mejor para ese paciente. ¿Por qué? ¿Qué rol juegan las lesiones como causa de epilepsia refractaria? Estos son los hallazgos histológicos en la cirugía de epilepsia en niños, que es lo contrario de lo que sucede en los adultos. Tenemos la formación cortical, tenemos el tumor y tenemos la esclerosis temporal en tercer lugar, acompañado por la malformación vascular. Todo esto nos da un 84.7% de lo que son los diagnósticos en niños. Pero estas epilepsias no empezaron como epilepsias refractarias. Empezaron como epilepsias que a lo mejor sí podían ceder con un fármaco, o que a lo mejor que con 2 fármacos estaban controladas. ¿Qué es lo que sucede con el niño cuando crece? Con el niño que a los 8 años presentó efectivamente una displasia cortical que se controló con 2 medicamentos. Ese niño a los 18 años no entra en la universidad. No es culpa de él, es culpa de su enfermedad y es culpa de la acción que tienen los fármacos anticonvulsivantes sobre el desarrollo de ese cerebro. Vemos lo que son el diagnóstico histopatológico en los adultos. Tenemos la esclerosis hipocampal, al revés de los niños, en el primer lugar, los tumores, las malformaciones corticales, que nos dan 79.1, y si sumamos las malformaciones vasculares, 86.3%. Es decir, el mismo porcentaje diagnóstico de los niños. Es decir, esos niños debieron haber sido operados y ahora, 20 años más tarde, efectivamente van a tener una cirugía de epilepsia cuando el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque aquí vienen los eventos involucrados en lo que es la epileptogénesis. Tenemos un evento inicial, sumado a lo que son eventos genéticos, más la edad con los factores moduladores, de los cuales ya hablamos que efectivamente el primer modulador es el cerebro. Pero ¿qué es lo que sucede? No fue la fiebre la que desencadenó la epilepsia, no fue el traumatismo el que desencadenó la epilepsia, fue la esclerosis hipocampal secundaria a la fiebre elevada, es la cicatriz secundaria al trauma de cráneo la que sí desencadenó la epilepsia meses o años más tarde. Es decir, ya una lesión estructural que puede ser vista en resonancia magnética. Levanten la mano los residentes de neurocirugía. ¿Cuál es el primer examen que le pides a un paciente que llega a la emergencia con una epilepsia, con crisis convulsivas de nuevo, metabólicamente estable y sin un trauma? Tomografía sin contraste, doctor, sin emergencia. Mucho mejor que es una resonancia magnética. Olvidémonos del electroencefalograma.
Vamos a pedir una resonancia magnética que nos va a dar el 50% más de información que la tomografía, y allí vamos a ver, vamos a objetivizar si es que eso es un tumor, si es que es una esclerosis temporinicial, si es que es una malformación vascular, información que el electroencefalograma no nos va a dar. Una vez que hayamos hecho los estudios de imagen, podemos ir a los estudios de neurofisiología. Pero primero, el diagnóstico, ponerle un nombre y apellido a esa epilepsia. ¿Qué pasa? Justo con ese paciente, recién inicia la epilepsia con crisis y se encuentra una de las lesiones de las que le había hablado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos prevenir la causa de la mayoría de las epilepsias, pero sí podemos prevenir lo que es la refractariedad con la resonancia magnética y el electroencefalograma. No se pueden olvidar nunca. El primer examen que se le pide a un paciente que debuta con crisis convulsivas es una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos evitar todo ese periodo refractario dañino en ese cerebro inmaduro. Entonces, lesiones focales con epilepsia bien controlada, aquella que no pasa nada. Sí pasa, y necesitamos conocer la historia natural de la epilepsia focal que la acabamos de ver, beneficios de la cirugía de epilepsia, riesgos de la cirugía de epilepsia, riesgos y beneficios de la suspensión de los medicamentos anticonvulsivantes y efectos de la duración de la epilepsia en el pronóstico. Veamos entonces, beneficios de la cirugía de epilepsia. En un estudio de 116 niños con epilepsia fármaco-resistentes susceptibles de cirugía cerebral curativa, divididos en dos grupos, quirúrgicos 57 niños y únicamente en tratamiento clínico 59 pacientes. A los 12 meses, la libertad de crisis fue de 77% en el grupo quirúrgico y de apenas un 7% en el grupo con control clínico. Además de la libertad de crisis, los niños operados, y esto no está en el trabajo que publicó Samuel Wiebe, el clásico, los niños operados tuvieron mejor calidad de vida, mejor desarrollo cognitivo y mejor desarrollo conductual que los niños que siguieron con los fármacos anticonvulsivos. 5 minutos. Entonces, esta es la histología que vemos en lo que son los niños y adultos, reforzando lo que fue el cuadro anterior. Riesgos de la cirugía de epilepsia. Riesgos de la cirugía, tenemos la revisión sistemática de 76 publicaciones, en la cual vemos que la mortalidad de la cirugía de epilepsia es menor al 0.2%, mientras que la epilepsia refractaria por sí sola, la mortalidad es de un 9%. Como les decía, es mucho más riesgoso no operarse que operarse. Riesgos y beneficios de la suspensión de los medicamentos. El coeficiente intelectual de los pacientes mejora después de la suspensión de estos fármacos o cirugía de epilepsia en los niños. Efecto de la duración de la epilepsia en el pronóstico. Tenemos factores predictores de la libertad de crisis post-cirugía, patología tumoral, vascular, esclerosis temporomesial. Va mucho mejor que cuando tenemos resonancia magnética no lesional. Al momento, ya vamos a ver después, edad, mientras más temprana es, mucho mejor. Y la localización temporal que sí va mejor que las otras localizaciones. Todo esto se resume en que la cirugía de epilepsia tiene mejores beneficios pronósticos cuando es de corta duración. En estos cuadros vemos prácticamente lo mismo, que mientras menor es el término de duración de la enfermedad, es mucho mejor el pronóstico funcional postoperatorio. Igualmente, esto nos comprueba que definitivamente va mejor cuando la cirugía de epilepsia es temprana. Consecuencias del retraso, consecuencias de no operarse, porque los familiares siempre preguntan, ¿qué pasa si me opero? No, esa no es la pregunta. ¿Qué pasa si no me opero? Esa sí es la pregunta. Secuelas cognitivas conductuales, mortalidad, mayor riesgo de falla de cirugía, la ausencia laboral o estudiantil, altos costos en la forma directa de hospitalización por crisis, fármacos. Es decir, en un estudio socioeconómico que se hizo en el Ecuador, en 2 años y medio estaba pagada la cirugía de epilepsia. ¿Cuáles son los factores predictores modificables del pronóstico cognitivo? No podemos con la edad de inicio, pero sí podemos con la duración de la epilepsia y sí podemos con la suspensión temprana de los fármacos luego de la cirugía. Continuación de fármacos anticonvulsivantes, 1 o 2 años de control inicial y más del 50% tienen una recaída. Posibilidad de cura a largo plazo, menos del 30%. Los fármacos anticonvulsivantes influyen negativamente sobre el estado cognitivo conductual y el desarrollo de un coeficiente intelectual.
El retraso de la cirugía nos lleva a un pobre pronóstico en el control de crisis y deterioro de la condición. La cirugía de epilepsia temprana, tenemos libertad de crisis en lesiones focales y en niños menores de un año un control de 70 al 90%. Ojo, ninguna cirugía, ningún tratamiento médico es curativo. No podemos curar una gripe en este planeta, peor vamos a curar alguna enfermedad. Podemos sí hacer un buen control efectivo de crisis. Precoz suspensión de los fármacos nos da una segura y mejora la parte cognitiva-conductual con lesiones en áreas no elocuentes. Entonces, ¿se puede prevenir la epilepsia refractaria en los niños con los daños cognitivos conductuales en niños? Sí, definitivamente, con la cirugía precoz de la epilepsia no refractaria. No refractaria, ya no hablamos de cirugía de epilepsia refractaria, estamos hablando de cirugía de epilepsia no refractaria, focal lesionada. Como conclusiones, la epilepsia también es una patología neuroquirúrgica, no es ya una patología clínica. La cirugía ha demostrado mayor efectividad en el tratamiento de la epilepsia refractaria. Actualmente, con todo el desarrollo de lo que es resonancia magnética, videomonitoreo, el PET, tenemos actualmente 45% de pacientes con epilepsia que deben ser operados y ojalá se operaran para evitar el deterioro cognitivo-conductual al mayor riesgo de no operar. ¿Qué es lo que sucederá cuando llegue la resonancia magnética de 7 Tesla? Lo acabamos de ver en el Congreso Mundial en China. El 30% de las lesiones que en resonancia magnética de 3 Teslas no se vieron, aparecieron en la resonancia magnética de 7 Tesla. Clarísimas. Y con eso vamos a lograr elevar de ese 45% a un 70%. La cirugía precoz en pacientes con epilepsia lesional, tipo tumores, esclerosis temporomesial, cavernomas, malformaciones arteriovenosas, algunas displasias corticales, previenen la refractariedad, el daño cognitivo-conductual. El paciente gana por 4, sin crisis, sin alteraciones cognitivas, sin alteraciones conductuales, sin fármacos anticonvulsivantes. Envíe precozmente a estos pacientes, no a la politerapia irracional. Y como último mensaje, solo el cambio es permanente. Lo que vimos hace un año, hoy ya no nos sirve. Muchísimas gracias.